dice, aquí está la parte que me interesa, aquí están pruebas de hipótesis. Me interesa pruebas de hipótesis. Vamos a probar el audio. Buenas tardes al grupo. Buenas tardes al grupo. Buenas tardes al grupo. Bueno, poco a poco. Vamos a ver si una persona que espera decir algo. Admitir. Buenas tardes, Josimar. Bueno, primero está Josimar. Vamos a... permitir. Hola, profe. Hola, Josimar, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ahí estamos. Esperemos que el grupo... ¿Has leído la información que les he enviado? ¿Cómo? Que si has leído la información que les he enviado. Bueno, profe, yo estoy full ahí con otra materia y todavía no he visto bien así este tema. Bueno, hoy vamos... Pero esta noche me pongo la pila. yo supongo, no es fácil, Josimar, de clase así, duro, un poquito duro. Escucha, hoy vamos a hablar sobre un poquitico sobre las pruebas de Sí, hipótesis porque tengo que asignarle una actividad sí, yo lo escucho. y sobre ANOVA y que necesito que entiendan esa parte de todas maneras ya les mandé esa información, pero vamos a ver si muestro una lámina para repasar lo básico. Porque Ah, buenísimo. estamos un poquito atrasados con respecto a las pruebas de hipótesis. Se quedaron, en la parte de intervalos se quedaron mucho. Pero bueno, vamos a ver Sí, es verdad. si esta parte la entendemos. Vamos a ver que se suban más al grupo. Vamos a ver. Por lo menos eres la única hasta ahorita. Bueno, vamos a esperar un poco.
Ya le dije a los muchachos que se unieran, profe. Ok, está bien, gracias, yo soy mal. Buenas. Hola, name, Valeria. Yalaima, profe. Yalaima, ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Yalaima? Todo fino, gracias a Dios. ¿Cómo? Todo fino, gracias a Dios, profe. Qué bueno, Esperando la clase. qué bueno.
Me alegra. Uno de los problemas que tiene Zoom es el tiempo. Eh, Escuchen, estamos un poquito atrasados con respecto a ANOVA. Saben que uno de los métodos más interesantes de la estadística es la ANOVA. Yo le mandé una información, ahorita terminé un video más o menos explicativo, se los voy a enviar nuevamente. Y lo que vamos a hablar es sobre las asignaciones que le voy a hacer sobre, en este caso, prueba de hipótesis y ANOVA. ANOVA es una de las cosas que van a ver cuando entren a métodos o datos multivariantes. Es muy interesante, hay muchos software, programas sobre eso, pero bastante, es lamentable que no los podamos ver así. Pero yo más o menos les voy a enseñar cuáles son los cálculos y para qué se utilizan. Entonces me interesa que más o menos, yo de todas maneras, todo lo que le estoy hablando, se los he mandado por video más o menos explicativo. Pero hoy lo que voy a hacer hincapié es las hipótesis, porque si en un problema de hipótesis plantean las hipótesis malas, de por sí el problema está malo. Y ya lo demás es muy sencillo. Y lo otro es que hay que saber qué tipo de contraste utilizan. Si es un contraste por la derecha, por la izquierda, sí, si es una cola a la derecha, a la izquierda, o si son bilaterales. Eso es lo que hay que saber. Y lo otro que hay que saber un poquito es cómo calcular los coeficientes de confiabilidad para las diferentes distribuciones, normal, test student, Fisher, chi cuadrado. Eso ya lo hemos visto. No creo que tengan problema ahí. Profe, disculpe, Dime, te escucho. ¿usted está compartiendo pantalla? ¿Cómo? ¿Usted está compartiendo pantalla? No te escucho bien. Yalaima, ¿no? Soy María. Ah, María Blanco. Hola, María. No le preguntaba si usted está compartiendo pantalla. Sí, lo que pasa es que ahorita la tengo así hasta que, porque solamente estoy viendo que nada más tengo 4 nada más. Hasta María, Yosimar, Yalaima y Valeria. Ah, ok, ok. Sí, Listo. pero bueno, comenzaré con ustedes porque sabes que el problema del Zoom es el tiempo. Pero me interesa es cómo plantear las hipótesis nula, la alterna, cuando se mueve por una cola izquierda o la derecha, cómo calculan los estadísticos de pruebas y los coeficientes, porque al hacer contraste necesitas un estadístico de pruebas. Eso es todo, lo demás es muy sencillo. Pero el problema radica en que si haces o formulas las hipótesis nula o la alterna mala, todo está mal. Ese es el único detalle. Entonces, voy a pasar un momentico a la parte que me interesa, que sería esto, que son las pruebas de hipótesis. ¿Lo ven ahí en la pantalla? ¿Todo bien? Ok, Está cargando, profe. ok. Listo, ya se ve. ¿Ya ves?
¿Pueden ver la transparencia? Bueno, que esa información ustedes la tienen también. Sí, profe, las diapositivas se ven. Ok, miren, Sí, aquí yo las hay, veo. yo definí las hipótesis de dos maneras, ¿no? Hay muchos autores que la definen de otra manera. Yo puse H sub 0 para indicar la hipótesis nula y H sub A para indicar la hipótesis alterna. Estas son las dos hipótesis que generalmente se hacen en contraste. Lo que hay que estar claro es que cada hipótesis, por ejemplo, para que tengan una idea, para que agarren la visión rápido, o sea, la hipótesis nula, si lo visualizas así, es una condición de no cambio. Es algo que no cambia. O sea, que pareciera como si fuese constante en el tiempo. Y la hipótesis alterna, bueno, es lo que es más real, pues, la parte más verosímil. Entonces, eso es importante aclararlo. Por ejemplo, si alguien quiere, para que tengas una idea, si alguien quiere estudiar que, por ejemplo, cierto lago está contaminado, o sea, lo más verosímil es que esté contaminado, pero ¿cuál es la condición de no cambio? O sea, que no estuviese contaminado. Entonces, la hipótesis nula en ese caso sería que no hay contaminación. Y la hipótesis alterna sería todo lo contrario, o sea, que sí hay contaminación. El otro detalle que hay que estar pendiente aquí con las hipótesis es que las hipótesis no son complementarias. No sé si se entiende esa parte. Sí, que si, por ejemplo, que si la nula no es tal cosa, entonces la alterna es esto. No necesariamente, pero puede que sí, puede que no, pero no necesariamente es una regla de que sean complementarias. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que entiendan. Eso es lo que más me interesa que comprendan. O sea, cómo plantearlas. O sea, por ejemplo, aquí hay un problemita, un ejemplo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, la familia Sánchez considera que el peso promedio de los tomates en su jardín es superior a 258 gramos, que aparece en el paquete de semillas. Entonces, la cuestión es, dime cuál es la hipótesis nula y cuál es la alterna. Fíjate, él está diciendo superior a 258 gramos. Ellos consideran que es mayor a 258 gramos. Ya esa alternativa de que sea mayor a 258 gramos te está diciendo, bueno, a mí me parece que esa es la hipótesis alterna, porque la hipótesis alterna es como lo más verosímil, pues como lo más real. Y la condición de hipótesis nula es que es igual a 258, porque según el frasco, ¿verdad? O el empaque, dice que es igual a 258. Entonces, te das cuenta que plantear las hipótesis es simplemente ver qué es lo que es una condición de no cambio, porque la lata dice, o el empaque, que es 258 gramos lo que produce, pero ellos consideran que no, que es mayor. Entonces, lo más verosímil es la parte mayor. O sea, ahí, cuando tú planteas tus hipótesis, tú dices, bueno, el planteamiento de la hipótesis puede hacerse de dos formas. Una en forma literal, o sea, puedo utilizar palabras, y la otra es utilizando ecuaciones matemáticas, expresiones matemáticas. Generalmente se utilizan expresiones matemáticas. En este caso, yo diría que, bueno, la hipótesis, en este caso, eh, nula, que yo ya me he hecho su cero, yo diría que la media, o sea, que la producción media es 258 gramos, y que la alterna es mayor. Pues fíjense que no dice menor, mayor, sino algo contrario, pero tampoco es complementario, porque el hecho de que eh, sea igual, en este caso está diciendo que es mayor, pero puede ser menor también. No sé si me entienden. O sea, cuando dice hace rato que las hipótesis no son complementarias es porque una condición no significa la otra, sino que es algo que se establece. Muy bien, eso es más o menos para que tengan idea de las hipótesis. Lo otro que me interesa que conozcan bien, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí a ver si es, la otra cosa es los contrastes. O sea, ¿qué tipo de cola utilizo? O sea, ¿quién me dice qué cola utilizo? O sea, si es por la derecha o si es por la izquierda. Bueno, yo le voy a dar un dato. Quien me dice a mí, o quien me dice a mí qué tipo de cola debo utilizar, es la hipótesis alterna. Es la hipótesis alterna la que me establece qué tipo de cola, no la nula. Porque la nula siempre es una condición de no cambio. Entonces, vean la siguiente gráfica. Fíjense, aquí hay como una especie de, no sé si ven, vamos a utilizar aquí, ajá. Ven aquí que, por ejemplo, esta parte acá, ¿verdad? No sé si lo ven ahí. Si usted se para en esta gráfica que tenemos aquí al extremo izquierdo, ¿verdad? Aquí, fíjense que hay una región que está rayada. Un área, esta área es un área de rechazo. O sea, quiere decir que cualquier cosa que caiga aquí, entonces la condición de la hipótesis nula no es aceptada, porque recuerden, cuando se hace el contraste, realmente lo que uno contrasta es la veracidad de la hipótesis nula, eso es lo que hace. Si ella se rechaza, entonces por ende se acepta la hipótesis alterna.
Pero si no se rechaza, tampoco puedo decir, no, acepto la hipótesis nula. No, lo que yo puedo decir es que no hay condiciones, de acuerdo a la muestra, porque es una muestra que estás haciendo, de rechazar la hipótesis nula. No hay condiciones, no se evidencia, se rechaza. O sea, que no hay algo categórico que yo pueda decir, no, se acepta, porque es para esa muestra. Entonces, fíjate que en esta gráfica, la hipótesis alterna, aquí dice mu, toda esta gráfica que está acá es para medias poblacionales. O sea, ven que mu, en la hipótesis alterna, dice mayor que cierto valor. Ah, bueno, eso quiere decir que cuando yo utilizo una distribución, en este caso la normal, la cola que voy a utilizar para el contraste es a la derecha. ¿Pero quién me lo dice? La hipótesis alterna. Pues me está diciendo mu mayor que cierto valor, entonces a la derecha. Si ven la gráfica de abajo y busca la hipótesis alterna, dice mu menor que cierto valor. O sea, cualquier valor. Eso significa que el contraste tú lo tienes por el extremo izquierdo, o sea, en una sola cola. El otro detalle, cuando se utiliza una sola cola, que es importante, es que yo no utilizo el alfa medio para hallar la confiabilidad. O sea, si voy a calcular el Z por tablas, no utilizo el alfa medio, sino utilizo el alfa. ¿Por qué? Porque tengo una sola cola. Es decir, por la derecha tendría una sola cola. Y si me muevo por el lado izquierdo, también utilizo alfa, porque es una sola cola. Eso es muy importante que lo recuerden. Entonces, repasando rapidito, cuando la hipótesis alterna, mu mayor que cierto valor, a la derecha. Cuando mu es cierto, en este caso, la alterna es menor que cierto valor, a la izquierda. Y estas zonas se calculan con alfa, con zeta alfa, o con cualquier coeficiente de... Profe, eso es una fórmula, ¿verdad? ¿Cuál fórmula? No. Eso que nos está diciendo, que es mu cuando No. va a la derecha es mayor que alfa y cuando va a la izquierda es menor que alfa. Lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que, o sea, esto es en forma general, no es una expresión, eso no es una fórmula. Lo que te estoy diciendo es, oye, ¿cómo calculo qué tipo de contraste utilizo? Bueno, eso va a depender de tu hipótesis alterna. Si la hipótesis alterna que yo llamé H sub A, en este caso, mira, el contraste se está haciendo con medias, pero tú puedes hacer el contraste con cualquier parámetro, pues, con proporciones, con desviación estándar, pero en estas gráficas se corresponden a desviación, en este caso, a las medias poblacionales. Entonces, fíjate, la gráfica de arriba dice, la hipótesis alterna, mu mayor que cierto valor, puede ser cualquier valor. Entonces, el contraste es una cola a la derecha, pero me lo está diciendo la hipótesis alterna, H sub A. ¿Por qué? Porque mu es mayor que cierto valor, entonces a la derecha. Pero si ve la gráfica de abajo, dice que mu es menor que cierto valor. Entonces, tu contraste es hacia la izquierda, o sea, tu gráfica hacia la izquierda. No son fórmulas, son expresiones matemáticas que te dicen, mira, si la media es mayor que cierto valor, hacia la derecha. Si la media es menor que cierto valor, hacia la izquierda. Pero eso lo hace la hipótesis alterna. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú vayas a calcular el Z, en este caso de la normal, no vas a utilizar alfa media, vas a utilizar alfa. ¿Está claro? Es alfa lo que vas a utilizar. En esta gráfica, por ejemplo, es diferente. ¿Por qué? Porque si te paras a la hipótesis, en este caso, alterna, vas a notar que no dice mayor ni menor, sino diferente. Ah, ok, son diferentes. Entonces, tengo dos contrastes. Uno por la izquierda y uno por la derecha. ¿Está claro? Ok, el otro detalle de esto, que es muy importante este detalle. ¿Cuándo un valor cae aquí? ¿O cuándo cae aquí? Bueno, estos zetas que tú ves aquí en esta región, estos zetas y estos zetas que ves aquí, es lo que ustedes ya saben calcular, que lo calculaban con alfa medio, ya lo saben calcular. Estos zetas no hay problema, porque se entra a la tabla, en este caso con el alfa, por ejemplo, si el alfa es 5%, entonces tú vas a buscar el z que corresponde, por ejemplo, a 0.95, porque sería 1 menos alfa. Igual sucede aquí. Estos zetas, en el caso de que sean dos colas, como en el caso bilateral, entonces en este caso se utiliza alfa medio. No puedo utilizar alfa porque está utilizando dos colas. ¿Y cómo entras en las tablas? Bueno, entras simplemente 1 menos alfa medio. O sea, aquí no hay problema porque esos z son fáciles de calcular, porque eso ya lo sabemos hacer. ¿Cómo se calcula? Sería 1 menos alfa en este caso, 1 menos alfa en este caso, y aquí sería 1 menos alfa medio porque tienes dos colas. Y ya, entras a la tabla y calculas ese valor. Ahí no hay problema. El otro detalle, para tu contrastar, necesitas un z, que es un z que yo lo llamé z crítico. Ese z crítico se obtiene de los datos muestrales. Eso es importante.
Entonces tú contrastas un Z crítico que se calcula con datos muestrales y lo comparas con este Z que es de confiabilidad. Si el Z que estás obteniendo de tu muestra es mayor o cae en esta zona de rechazo, ya sea en esta zona o en esta zona, entonces tú automáticamente rechazas la hipótesis nula. Profe, Dime, ¿y de dónde usted saca ese Z crítico, ZC? ya va, escúchame. El Z de confiabilidad ya ustedes lo saben calcular, ya lo saben. Ajá, Lo que faltaría sí, ese sí. es Z estadístico. Ese Z estadístico hay expresiones matemáticas que te lo permiten calcular. O sea, todavía no te he dicho cómo lo vas a calcular. Con cada distribución yo te voy a decir cómo se calcula. Lo que te estoy diciendo en forma general, es decir, estos Z que van aquí, los puedes calcular con el alfa, porque ya tú sabes hacerlo. Por ejemplo, si en el caso de 2 colas sería 1 menos alfa medio. En el caso de una sola cola es 1 menos alfa. Pero este valor es fácil porque vas a la tabla y lo calculas y no hay problema. El otro valor, que es el que tú vas a contrastar, es el Z, que yo llamo Z porque estoy con la distribución normal, está en función de los datos muestrales. Y eso se calcula con una expresión matemática. Por ejemplo, en el caso de la distribución normal, es un cociente, que sería la media muestral menos la media poblacional, entre el cociente de sigma, que en este caso es la desviación estándar, entre la raíz de n, que es la muestra. Pero eso lo vamos a ver más tarde, así que tranquila. O sea, lo que te quiero decir es que eso es lo que hay que hacer. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok. También hay 2 tipos de errores. Esto lo vamos a obviar un momentico porque estos son errores complementarios, que son los errores alfa y beta. Estos errores, bueno, digo complementarios en el sentido figurativo, porque en realidad ellos no se complementan. Es decir, alfa más beta no son igual a 1. Por ejemplo, si un error aumenta, el otro disminuye. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, tú observas que hay 2 errores, alfa y beta. Si beta aumenta, alfa disminuye. Si alfa aumenta, beta disminuye. O sea, no son complementarios, sino que tiene, digamos, como una dirección inversa. ¿Cuándo se cometen ese tipo de errores? Bueno, esto no lo voy a evaluar. Profe, Dime. disculpe, ¿puede ir un poquito más lento? Seguro. O sea, lo que te quiero decir que esto existe, ¿verdad? Pero yo no le voy a dar, no te voy a mandar a calcular esto, pero es para que sepa que existen este tipo de errores. ¿Y cuándo existen? Bueno, por ejemplo, hay 2 tipos de errores, alfa y beta. Y ambos son difíciles de conseguir. Por eso es que alfa, que es el error, que es el error de significancia, generalmente el estadístico uno lo coloca, por ejemplo, 1%, 2%, 3%. Pero ¿cuándo se cometen estos errores? Mira, estos errores se cometen es que cuando la hipótesis nula es cierta y vienes tú y la rechazas. Si la rechazas siendo cierta, entonces comete el error tipo 1, que se llama alfa. Eso es todo. Y en el caso de que H sub 0 sea falsa y tú la aceptas, entonces comete el error tipo 2, que se llama beta. Entonces, esto es para que sepa más o menos que esto existe. Esto es una parte, básicamente la parte de ingeniería, cuando se hacen potencias de prueba. Pero aquí yo lo que estoy interesado en que ustedes más o menos hagan contraste. Entonces, vamos a ver otra parte que a mí me interesa. Esta parte a mí me interesa. Es muy importante que sigan este algoritmo. O sea, pasos a seguir en una prueba de hipótesis. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Formula las hipótesis. Es muy importante que formulen las hipótesis correctamente. Si las hipótesis se formulan mal, todo el ejercicio está malo, porque ¿qué vas a contrastar? Entonces, primer paso, que es lo primero que tenemos que hacer, es formular las hipótesis. Hay que establecer el tamaño de la muestra, eso es muy importante, y el nivel de significancia. Generalmente, el nivel de significancia yo se los voy a dar, porque ese es el error alfa. Ese valor oscila entre el 1 y el 5%, es bastante pequeño. Eso no permitiría hallar el error beta. Una vez que tú tengas, fíjate, estos son pasos muy sencillos. Formulas la hipótesis, estableces el tamaño y el nivel de significancia. Bueno, ahora lo que hace es determinas el estadístico, claro, el estadístico de prueba. ¿Y eso de qué va a depender el estadístico? Bueno, eso va a depender de qué distribución estés usando, si es la normal, si es la t-student, si es el chi-cuadrado o la Fisher. Luego que haces eso, tienes que tomar una regla de decisión. Hay que establecer una regla de decisión. ¿Cuál va a ser tu regla de decisión? Bueno, generalmente la regla de decisión es que tu Z de prueba, que se obtiene a través de los datos muestrales, sea mayor que el Z, en este caso de confiabilidad. Si es mayor, entonces tú automáticamente rechazas la hipótesis nula. Pero si no es mayor, no es que vas a decir, no, acepto la hipótesis nula, no. Lo que puedes decir
es que no existen condiciones para rechazar la hipótesis nula de acuerdo a esos datos muestrales. Porque si tomo otra muestra, eso puede cambiar. ¿De acuerdo? Luego tú recolectas los datos, hay que recolectar los datos muestrales, que generalmente yo te los voy a dar, y con esos datos tú calculas tu Z de prueba, luego haces el contraste y tomas la decisión. Eso es todo. Si acepta o en este caso rechaza o, digamos, no hay condiciones para rechazarlo. Eso es todo. Muy sencilla esa parte. Vamos a ver si puedo colocarle un ejemplo para que eso lo vean más rápido, porque me interesa más que todo el ejemplo. Hay diferentes tipos de contrastes, diferentes tipos de pruebas respecto a las medias. Yo tomé en este caso pruebas de hipótesis respecto a las medias en poblaciones normales, pero hay unas que no se conoce la varianza y otras que se conoce. Entonces vamos a tomar este ejercicio que es prueba para una muestra, también se puede hacer para diferencia de medias, pero y aquí la varianza poblacional es conocida. Entonces fíjense, los siguientes datos corresponden a la longitud medida en centímetros de 18 pedazos de cable sobrantes en cada rollo. Ok, te dan la longitud de cada uno de esos trazos y en este caso te están diciendo, digamos, te hacen una pregunta basada en estos datos. Dice, podría decir que la longitud media de los pedazos de cada cable es mayor de 4 centímetros. Fíjense. Esto es lo más importante, que es lo que yo quiero que ustedes procuren hacer bien. O sea, te dan los datos y te piden ahora, la primera pregunta que te están haciendo es, ¿podemos decir que la longitud media de los pedazos de cable es mayor de 4 centímetros? Fíjense, como esta es una condición bastante real, verosímil, yo dice, bueno, esta es mi hipótesis alterna porque puede ser mayor. Entonces yo digo, esa hipótesis alterna, cuando yo la formulo, aquí está, yo digo, bueno, mayor que 4, mayor que 4. Esa es la hipótesis alterna porque pareciera como, según los datos que se ven, pareciera que es mayor de 4. Según, yo lo digo por los datos que estoy viendo, pareciera que es mayor que 4. Entonces, H sub A, que es la hipótesis alterna, mu es mayor que 4. Ya al tener la alterna, la nula se me hace más fácil, porque entonces en este caso la nula sería, bueno, o es menor o es igual. Entonces la hipótesis nula sería menor igual a 4. Entonces fíjense, lo primero que se hace cuando se resuelve un problema es plantear la hipótesis. Hipótesis nula, vamos otra vez para acá, dice, podemos decir que la longitud media de los pedazos de cable es mayor de 4 centímetros. ¿Cuál es la condición de cambio? Bueno, que sea igual a 4, pues esa es la condición de no cambio, porque para una igualdad es una condición de no cambio. Pero como me dicen que es mayor de 4, parece una condición bastante real, entonces digo, bueno, yo sé que mi hipótesis alterna, eso es seguro, debe ser mayor que 4, por los datos que me están dando. Entonces, ¿cuál sería la nula? Bueno, sería que fuese igual o menor a 4. Una vez que yo tengo planteada la hipótesis, entonces el otro paso es el tamaño de la muestra. Fíjate. ¿Cuántos datos tengo? 18. ¿Cuál es el nivel de significancia que vamos a utilizar acá? 0.05. Okay. Me dan dice que alfa es 0.05, pero al plantear la hipótesis, ya yo sé qué tipo de contraste voy a hacer. O sea, fíjense que la hipótesis alterna me dice mu mayor que 4. Entonces eso quiere decir que tengo una cola a la derecha. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo. La hipótesis alterna me lo está diciendo. O sea, si ustedes ven, una gráfica así, es, como tiene la distribución normal, aquí tendría yo mi Z, en este caso, correspondiente al alfa. Fíjense que como es 5%, entonces sería 1 menos alfa. Quiere decir que el Z que yo voy a buscar en la tabla es 0.95, que ya lo conocen, que eso es un promedio de 1. Acuérdense que fue un valor promedio entre dos valores y eso da 1.645. Ese es el Z de confiabilidad. Ahora falta el Z crítico. ¿Cuál es el Z crítico? Bueno, el Z de prueba, si lo quieres ver así. ¿Cómo se calcula ese Z? Para la distribución normal sería X barra, que es la medida muestral, menos mu, entre sigma raíz de n. ¿Quién es sigma? La desviación estándar. ¿Y quién es n? El tamaño de la muestra. Este es el estadístico. Entonces, faltaría calcular la media. Bueno, pero es que la media yo la sé hallar, porque yo sumo todos los valores, todos los datos que tengo los divido entre 18, y eso me da 5.04. Y la desviación estándar también la sé calcular, porque calculo la diferencia de cada punto con respecto a la media, le elevo al cuadrado y lo divido entre los datos de n-1, y eso obtengo que, le calculo la raíz, obtengo que da 2.3. Y entonces aplico la fórmula. Entonces, para mu4, fíjense que esta fórmula tiene mu4.
pero es que la hipótesis alterna dice menor o igual a 4, quiere decir que yo puedo agarrar el valor de 4 porque dice menor o igual, o sea, puedo agarrar mu igual a 4. Entonces lo que hago es calcular ese Z crítico, que yo llamé Z crítico, pero es un Z de prueba, es estadístico de prueba. Y simplemente lo que hago es reemplazar la media muestral, la media poblacional, la desviación estándar, la raíz de n, y eso me da este valor que está acá. Lo que voy a hacer ahora es contrastar, porque lo que viene ahora es el contraste. Es decir, este Z, ¿verdad? Porque tiene la decisión, el Z, pero yo lo voy a contrastar con este Z, que es el Z, en este caso de confiabilidad. Observa que 1.918 es mayor que 1.645. Si eso sucede, entonces se rechaza hasta esos ceros, porque está en la región de rechazo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, de acuerdo con estos datos, sí podemos concluir que la longitud promedio de los pedazos de cable es mayor de 4 centímetros, porque esa era la pregunta era, ¿es mayor de 4 centímetros? Entonces, al contrastar la estadística de prueba, este Z crítico fue obtenido, vamos a repasarlo, vamos a regresar a la lámina anterior, porque me interesa que eso se entienda, porque yo sé que los Z de confiabilidad, que lo saben allá, para la distribución normal, el Z se halla así, X barra, que es la media muestral, menos la media poblacional, entre el cociente de sigma entre la raíz de n, que es el tamaño de la muestra, donde sigma es la desviación estándar. Estos datos se calculan de los datos muestrales, o sea, de tu data. Fíjate que te dieron 18 puntos, pues esos 18 puntos tú pudiste calcular la media muestral, pudiste calcular la desviación estándar también, utilizando la sumatoria de los XY menos los X barra, todo ese término elevado al cuadrado. Hoy, bueno, estamos finalizando, estamos terminando, o sea, ya casi no tengo tiempo. Cualquier cosa, al terminar la lámina podemos continuar, pero más o menos esto era lo que yo quería que supieras. Es algo bastante sencillo, ¿verdad? Así calculan el Z, saben calcular su Z, hacen un contraste, y en este caso resultó que el Z estadístico es mayor que el Z debido a la confiabilidad, en este caso al alfa, y lo que hacemos, bueno, se rechaza. Aquí sí yo puedo decir categóricamente que se rechaza, pero si este valor hubiese sido menor, entonces no la puedo rechazar, pero tampoco la puedo aceptar. Voy a decir, no, se acepta. No, lo que yo puedo decir, eso es muy importante que lo recuerden, puedo decir que dadas las condiciones para los datos muestrales del problema en particular, no existen condiciones para rechazar la hipótesis nueva. Espero que eso se haya entendido. Bueno, ya no tenemos tiempo. Voy a tratar de hacer otro video si ustedes tienen tiempo y nos conectamos. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Bueno, y se nos acabó el tiempo. De todas maneras, yo se los voy a volver a enviar. Si tienen alguna duda, me preguntan. Porque el jueves les estoy asignando los trabajos los trabajos, no, un ejercicio práctico de las pruebas de hipótesis, que tienen que subir un video explicándolo cómo se hace. Bueno.